MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pues, ¿qué sabe? ¿De dónde se obtiene toda esta información? Cuéntenos. Bueno, eso es una información pública por la Asociación de Funerarias de la ciudad de Toluca, donde efectivamente la semana pasada, es decir, ya la antepasada, reportaban que habían sepultado o cremado a 70 personas que fallecieron, pero que estaba reportado por neumonías, cuando la verdad es un número elevadísimo para una semana común. Eso es lo que dijeron ellos y decían, bueno, díganos la verdad, si es coronavirus, para que nuestro personal que manipule esos cadáveres pueda tomar medidas precautorias extremas. Y creo que tienen razón. Hay muchos casos en los hospitales donde se está, o en el estado de Nuevo León, por ejemplo, personal médico ha reportado que cuando se enferma o fallece alguien, lo obligan a reportar como una neumonía. Casos que me ha tocado saber de personas a las que conozco que estando enfermas les pidieron hacer reporte por influenza y no por coronavirus. En fin, cosas de esas estaban pasando y creo que siguen pasando, que nos lleva a que los datos están probablemente subestimados, no se están haciendo todas las pruebas debidas. Y hay otro detalle que también lo comenté, Luis, un dato, los casos de tuberculosis, por ejemplo, en el 2020 están muy disparados con respecto del número de casos que tradicionalmente se venían presentando. Si uno ve por barras los casos de tuberculosis a estas fechas del 2016, 17, 18 y 19, los casos del 20 están disparadísimos, lo cual hace pensar que no creo que tengamos un problema excepcional de tuberculosis. Tenemos, como en todo el mundo, un problema de influenza y probablemente están subregistrando o registrando en otros rubros este tipo de problemas. Me preocupa porque, dadas las limitaciones de pruebas, las pocas pruebas que se han hecho en México y los requisitos verdaderamente bizarros, barrocos, para hacerse una prueba, pues tenemos un potencial problema de subregistro en México que nos va a cobrar la factura tarde o temprano. Ahí creo que hay que tomar muy en consideración el caso de tuberculosis que señala el expresidente, solamente para poner sobre la mesa que los síntomas de tuberculosis, pues sí podrían también asociarse al de coronavirus. Tos que dura 3 semanas o más, tos muy fuerte. Obviamente la tuberculosis, pues hay tos con sangre, pero también hay un dolor en el pecho, dificultad para respirar, fiebre, fatiga, etcétera. Pues sí, podría, desde la perspectiva que usted nos menciona en estos momentos, estarse diagnosticando una tuberculosis cuando lo que realmente puede pasar es que hay un coronavirus. Sin embargo, me preocupa mucho, y se lo pregunto, expresidente Felipe Calderón, pues un discurso que nomás no logramos ponernos de acuerdo entre los mexicanos, porque hay un gobierno que sigue diciendo que todo esto pues es una tirada de los conservadores y la oposición para tumbar al gobierno, y pues muchas personas de la oposición diciendo no, se trata de que no podamos ponernos de acuerdo y lo que están haciendo pues está mal hecho. El problema es que ni una pandemia parece que nos puede unir o que nos pueda poner de acuerdo. Tiene que unirnos, Luis, definitivamente. Yo estoy ansioso, creo que es el caso de muchos mexicanos, de poder apoyar decididamente al presidente. Por eso te decía que era tan importante la declaración de López-Gatell, que decía, es la última oportunidad. Lo decía con una cara de preocupación y de angustia que yo no le había visto. Algo saben en el gobierno, que bueno, pues hagámosle caso a López-Gatell. Pero cuando él dice que nadie salga, a menos de que sea una cosa indispensable, y de repente ves al presidente que se va a Puerto Vallarta, que se va a Tijuana, y que se va allá a Badiraguato, que esas son verdaderamente cosas imprescindibles, impostergables. Yo creo que no, a menos que tenga otro asunto que tratar, pero la verdad es que esta contradicción en el comportamiento personal del presidente, pues destroza mucho la credibilidad del gobierno, insisto, ¿no? Si se trata de que estemos en casa, señor presidente, quédese en casa, por favor, que ese es lo que nos está instruyendo su propio gobierno. Y no es cierto que yo no acepto ninguna descalificación. El presidente, en lugar de descalificar a sus gobernados, tiene que respetar a todos como iguales, con igual derecho, y ni somos conservadores que queremos tirar al gobierno, categóricamente lo desmiento, ni él tampoco es Benito Juárez, ya que le baje eso. Él no es Benito Juárez,
Él es el presidente de los mexicanos, ganó democráticamente, lo respetamos y lo apoyamos y actuó correctamente, pero ya basta de esta estrategia verdaderamente mala para México de dividir a los mexicanos. ¿Cómo se pone a polarizar en un momento que se requiere la unidad nacional? Quien siembra la división no somos quienes tenemos una preocupación genuina por el país, quienes ya vivimos la tragedia de una epidemia de este calibre, sino pues realmente quien divide es el gobierno. Vamos a seguir de cerca el tema. Le aprecio mucho, Felipe Calderón, expresidente de México, que nos tome la llamada telefónica. Una última pregunta. ¿Usted le hubiera dado la mano a la mamá del Chapo? No, definitivamente. En primer lugar, porque según López-Gatell es una epidemia, es una persona de mayor de edad, es una persona en riesgo y no se debe dar de mano. Pero a mí de que de repente esté en la carretera una camioneta y una anciana bondadosa quiere saludar y me bajo, eso no ocurre. Me preocupa más que la mamá del Chapo, a quien respeto. Pues me preocupa el abogado que toma al presidente del brazo, lo obliga a platicar con él, el presidente tiene que ceder. Cuando el personal de seguridad o del Estado Mayor del presidente quiere retirar el brazo del abogado, hasta les hace una seña ofensiva, muy arrogante, y este abogado, ¿te acuerdas? Fue el que hizo una conferencia de prensa elogiando la liberación de Ovidio Guzmán al día siguiente en Culiacán, que hizo trató de frenar el convoy aquí del secretario de Estado de Estados Unidos o del fiscal, no recuerdo. Es un personaje que tiene la voz de los hijos del Chapo. ¿Y qué hace un presidente de México dialogando con el abogado de gente que son buscados en todo el mundo? Me preocupa mucho eso. Por supuesto que no lo hubiera hecho Luis, pero independientemente de cada quien toma sus decisiones, a mí me parece algo verdaderamente preocupante, ofensivo para las víctimas de ese cártel, que ha sido terriblemente violento, que su lucha por conquistar Ciudad Juárez, Tijuana y otros mercados de drogas llevó a México a episodios crueles y sangrientos con enorme cantidad de víctimas, que políticamente me las quieran atribuir a mí es otra cosa, pero el ataque del cártel del Pacífico a otros cárteles está en la razón de la confrontación violenta, de la disputa territorial que ha ensangrentado a México, no la acción del gobierno. De ahí a ir a saludar a los capos, a sus abogados y a sus familiares, honestamente me parece un despropósito. No entiendo qué quiso hacer el presidente con eso. Y más en un momento como estos, ¿no? Qué complicado que tengamos que estar discutiendo de la mamá del Chapo y Badiraguato y el cártel de Sinaloa en medio de una pandemia de este tamaño. Expresidente, le aprecio la comunicación en este espacio. Buenos días. Al contrario, Luis, buenos días. Y sí tienes razón, puede ser otro distractor, como fue el avión en el momento que estaba lo de Culiacán. Y ya que pasa lo del avión y viene el coronavirus, entonces otra vez volvemos al tema de la mamá del Chapo. Y ahí estamos distraídos con temas que no son los fundamentales, ciertamente. Gracias, es el expresidente Felipe Calderón. Muy buenos días.